Pues bien, amigos, continuamos con las lecturas de Pele Yoetz. Espero les agraden, sean edificantes. Como les he dicho en otras ocasiones, tal vez cierto conocimiento no es para todos, pero a mí me alegra que, aunque sean poquitas las vistas de estos videos, estén llegando a las personas que les sean de utilidad. Hoy tenemos un tema, un apartado muy especial, dado el nombre, ¿no?, que recibe este concepto de la herejía, el cual ocupa el número 16 dentro de las lecturas que llevamos. Este sería el tema número 16, el cual este concepto pues toma su nombre. De hecho, a mí se me hacía muy raro porque en la Torá yo no lo había leído, no encontraba algún antecedente en alguna de las raíces de las lecturas que uno llega a tener en la Torá de Moshe, y es el tema, o es esta palabra que se pronuncia epicoros. Epicoros, yo decía, pues, ¿de dónde viene? Y bueno, pues ya investigando en la lectura propia de Pele Yoetz, de el Raf Eliezer Papo, también recordé que este título procede del Mishneh Torah, o también es mencionado ahí por el Rambam, dado que es un tema que en todos los círculos religiosos se tendrá que ocupar aquellos que buscan difundir una enseñanza y sostenerla. Tienen que clasificar a todos aquellos que no la aceptan, no la acatan, que se rebelan contra los maestros, contra las doctrinas, y es ahí cuando les escuchamos a aquellos líderes pronunciar la palabra hereje. Dentro del judaísmo sería epicoros. También hay otro término que maneja el Rambam, que es el minim o minut, que es la herejía, ¿no? También, más bien esa propiamente sería la herejía, la palabra minut. Incluso la menciona Eliezer Papo aquí en una de de la redacción, uno de los párrafos, de las líneas. Por tanto, considero importante, pues, primero leer lo que nos ocupa Pele Yoetz, y después espero lograr mostrarles la distinción de estas palabras por el uso que le dan los maestros. Entonces tenemos aquí la palabra herejía. Vamos a comenzar con la lectura, la cual se llama, bueno, en hebreo es epicoros. Dice: de acuerdo con lo que explicaron nuestros sabios, un epicoros, entre paréntesis, un hereje, no tiene parte en el mundo por venir. Esto procede del tratado talmúdico de Sanedrín, el cual me di a la labor de buscar ese fragmento para que ustedes lo puedan observar. Tenemos aquí, bueno, en este formato que alguien me obsequió, de Sanedrín capítulo 10, y dice: todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito: todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre, una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Estos son los que tienen parte en la vida futura. El que dice no hay resurrección de los muertos según la Torá, que la Torá no viene del cielo, y los epicúreos. Aquí, cuando leemos esta traducción del Talmud Sanedrín, ya nos menciona esta palabra. Por si usted recuerda, a lo mejor en sus clases de preparatoria, en la secundaria también enseñan esto, donde nos dan algunas nociones acerca de la filosofía griega. Había un movimiento que se llamaban los epicúreos. Entonces yo pienso que de ahí traen esa palabra, la traen al judaísmo.
por una característica pues importante que tenía este movimiento filosófico. En aquellos tiempos, los hombres de Grecia, ¿no? Los filósofos, trataban de elaborar sus doctrinas para facultar al hombre a ser feliz, para que todos podamos pues identificar aquellos aspectos de la vida que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir que la vida no vale, tener dolor, sentir pesares. Y cada filósofo elaboraba una estrategia de cómo combatir pues todos esos infortunios y poder acceder a la felicidad. Pues, una de las cosas que decía Epicúreo, bueno, tenía dentro de su doctrina, la búsqueda de la felicidad, decía, es que hay que contrarrestar aquellas situaciones que nos generan temor. Y una de ellas era el temor a los dioses, temor al castigo, temor a la enfermedad, temor a fracasar en la vida. Si uno lograba eliminar esos aspectos importantes, bueno, que él consideraba que eran muy desastrosos para cualquier humano, entonces uno podría acceder a la felicidad. Y como usted notará, pues es no temer a Dios, no temer a los dioses, ¿no? En el concepto de ellos. Y cuando algún judío pues llegó a escuchar esta doctrina, se daban cuenta que si no la aprendían por el epicureísmo, algunos judíos, podría ser que no temieran a Dios. Recientemente nosotros estamos aprendiendo del Tania. Esto viene desde la Torá. Cuando Moshe llegaba a implementar algún castigo, dice que estaba enfocado a que el humano temiera a Dios, a que el israelita aprendiera a temer a Dios. Pues visto desde el epicureísmo, esta sería una forma de hacer infeliz a la gente, vivir con temor. Y se notará o nos daremos cuenta que este es el gran debate de, pues, de nuestras vidas cuando hemos incursionado en el mundo religioso, porque ahí nos enseñan a tener miedo al castigo, nos enseñan a tener miedo a Dios, de que nos va a echar al infierno, de que va a haber una condenación eterna donde nos vamos a quemar por los siglos de los siglos. Entonces los movimientos religiosos, yo digo que han abusado de esta estrategia o de este conocimiento, a tal grado que mucha gente busca la espiritualidad en función de no recibir un castigo, en función a temer a Dios, como tenerle terror al castigo de Dios. Entonces, si vamos entendiendo el proceder, aquí en este fragmento de Sanedrín, están dando por hecho la vida del mundo futuro, la vida venidera del mundo por venir. Dice, todo Israel tiene parte en la vida del mundo futuro, porque está escrito, todo tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre, una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Estos son los que no tienen parte en la vida futura. El que dice, no hay resurrección de los muertos, según la Torá, que la Torá no viene del cielo, y los epicúreos, todos aquellos que podrían estar enseñando, no le temas a Dios ni a ningunos dioses, no temamos a sus castigos, de eso de que el mundo futuro viene, pues es un mundo de alegría, de paz, pero hay otra contraparte donde vas a recibir todos los castigos que te merezcas si eres malvado, tampoco le tengas miedo al fracaso, tú vive la vida para tu felicidad sin temores. Es como esta parte del epicureísmo se contrapone a la enseñanza básica de la Torah. Yo siento que por eso absorbieron ellos esta palabra. Incluso recordaba en mis lecturas, en mis años de cristiano, que alguna vez el apóstol Pablo, ¿no? Ahí relata en el libro de los Hechos, es porque tengo la cita, es capítulo 17, a partir del verso 16. Él dice que también tuvo una confrontación con los epicúreos. Lo voy a leer rápidamente, espero que no se ofendan. Esto es solamente como un dato
extra, ¿no? Histórico, si usted quiere eh, llamarle así, para que nos demos cuenta cómo este tipo de filosofías pues son contrarias a la Torá. Incluso cualquiera de nosotros podría no creer, como dice acá, en la resurrección de los muertos, porque a veces cuando se trata este tema, incluso en círculos de estudio de Torá, no se puede evitar la pregunta. ¿Y cuándo Moshe habló de la resurrección de los muertos? Eso se habla hasta el libro de Daniel, que yo recuerde, y así literalmente. Pero Moshe no dijo que iba a haber un día de la resurrección. Entonces alguien puede decir, la Torá no enseña eso, yo no lo creo. Alguien puede decir, pues la Torá pues fue dada por hombres, son mandamientos de hombres, viene de otros códigos, copiados de otras culturas, de otras civilizaciones, no tiene origen celestial. Y alguien que se parezca a los epicúreos, no porque lo haya aprendido precisamente de ellos, sino porque en sus razonamientos diga, pues a mí no me agrada temerle a Dios. No tengo por qué estar temiendo vivir mi vida lleno de temor, pensando que tengo un Dios castigado. Así que voy a desechar esa idea. Para el judaísmo eso no se debe hacer. Y dice que este tipo de personas no alcanzan o van a estar en el mundo venidero. Les decía acá cómo se aparece una cita donde dice 17:17, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya ven cómo se están relacionados los temas. Y por favor, entiéndame, yo no doy estas citas para que creamos en el Nuevo Testamento, sino es curioso que un judío, o en este caso los judíos del Talmud, eh, Eliezer Papo, el Rambam, ¿no? Manejan estos términos y vemos a un Pablo de Tarso que se le identifica como judío cuando fue a Atenas, a Grecia, ¿no? A estos lugares donde proliferaba la filosofía. Se pone a discutir con ellos porque obviamente la enseñanza judía pues, es contraria a este tipo de filosofías. Bueno, ahora sí, dice que los epicúreos, dice Akiva afirmaba también que el que lee libros extraños y el que susurra sobre una herida de la siguiente manera, todas las enfermedades que impuse a los egipcios no las impondré sobre ti porque yo soy el Señor tu médico. Abba Saúl dice, también el que pronuncia el nombre de Dios con sus letras. Bueno, en el judaísmo también está esta precaución de no leer libros extraños. De hecho, eh, creo que cuando mencionaba algo del Gaón de Vilna, en el video del Tania, no recuerdo si lo dije, pero sí lo escuché en el video de Joel Ben Habib, dice que el Gaón de Vilna le decía a la gente que no estudiara otra cosa más que libros de Torah y si acaso matemáticas, o sea, que eran ciencias útiles para la vida. Pero él pedía que no se leyeran libros de otra materia, sino que el judío se concentrara en la Torah y en poquitas ciencias, a lo mejor la medicina, algo así leve. Entonces siempre hubo dentro del judaísmo opiniones de esta naturaleza, donde le decían a la gente, no leas libros de esos, eso es perdición. Pues porque a veces la mente de los maestros dice, no es que mis alumnos se puedan perder, no vaya a ser que se vayan a extraviar. Y eso yo lo veo hasta nuestros días. Cuando he tenido diálogos con los mesiánicos, ellos dicen, no, es que nosotros no leemos, bueno, sí leemos la Kabbalah como maestros porque yo tengo que informarme, pero yo no les recomiendo a mis alumnos o a los creyentes que lean eso. Hay gente que dice, no es que todos esos libros son del diablo. No es que lo que te enseñan en las universidades es de perdición. Nada más debemos estudiar la pura Torah. O sea, hay un reflejo de ese pensamiento antiguo donde dice, no lean libros extraños. Y tampoco andar así haciendo como tipo encantamiento sobre una herida. Porque pues el judaísmo dice, el judaísmo se aprende de la Torah que Dios es el que sana a las personas, no los encantamientos. Y así, bueno, solamente traje esta muestra de la Mishnah de Sanedrín.
capítulo 10, para que veamos o podamos comprender mejor lo que está diciendo Eliezer Papa. Nuevamente, de acuerdo con lo que explicaron nuestros sabios, un epicoros, un hereje, entonces la palabra epicoros no significa hereje, es alguien que tiene un pensamiento como los epicúreos, que contradicen a Dios, que te invitan a no temer a Dios, ni nada de lo que proceda de lo que te digan que procede de. No tiene parte en el mundo por venir. Y según lo establecido por el Talmud, muchos tropezaron y cayeron. Pues está dicho, ¿quién es epicoros? El que dice con desdén, estos rabinos. O el que dice, ¿qué provecho tenemos de los rabinos? Si estudiaron, estudiaron para ellos. O el que desprecia a los sabios, o aquel que menosprecia a su prójimo delante de un sabio. Bueno, estas conductas, si bien es cierto, las está diciendo porque el, es la conducta de judíos de su época. Yo hoy día lo veo mucho en el mesianismo, pues porque siempre está en esta pelea con el judaísmo, de que ellos sostienen que Yeshua es el Mashiach y los rabinos actuales pues no lo aceptan, ni los pasados, ni nadie lo ha recibido como el Mashiach, bueno, dentro del judaísmo oficial, y siempre están menospreciando a los rabinos. Dicen, pues yo no voy a hacerle caso a ningún rabino, a mí lo que digan los rabinos me importa pues un pepino, ellos no saben nada, ellos están ciegos y todo el tiempo están denostando a los rabinos judíos. Ellos llamarían a alguien, esta conducta entraría dentro del concepto de epicoros, aquellos que no respetan a los que enseñan. De hecho, leí algunos artículos sobre el epicureísmo y también tenían esa tendencia, ¿no? Como a contradecir a otros filósofos, a estar en desacuerdo y enseñar cosas diferentes de sus maestros, ¿no? Y por eso se les achaca al epicoros, a este concepto, esa capacidad de andar desprestigiando a los rabinos, pues es una conducta epicúrea. Seguimos, el que desprecia a los sabios o aquel que menosprecia a su prójimo delante de un sabio. Y no es necesario decir que quien duda de las palabras de la Torá o de las palabras de los sabios, o se burla incluso de una sola palabra de la Torá o de los sabios, es un epicoros. Sin lugar a duda, pues se libera del yugo de las mitzvot. Es un apóstata y no hay remedio para su enfermedad. Sobre esto está dicho, todos los que van hacia ella no retornan. Y explicaron nuestros sabios que la palabra ella se refiere a la herejía. Bueno, acá podemos ir haciendo esta aclaración. Ahorita lo vamos a comparar con lo que enseña el Rambam, que es un maestro anterior al Pele Yoetz, a este libro. Esta palabrita epicoros encajaría mejor en la que usaron aquí, apóstata. ¿Qué es un apóstata? Hace algunos años, cuando yo estudiaba el Nuevo Testamento, se me quedó grabada esta palabrita, o espero haberlo, se me haya grabado bien. Porque eso es algo, es un recurso que todo el tiempo te están diciendo los maestros, los pastores, ¿no? Sobre todo los que dejamos de estudiar el cristianismo y nos vamos a la Torá, se empiezan a decir que somos apóstatas, que nos hemos salido de la fe. Y yo recuerdo que aquella vez que investigué apo, bueno, la palabra apóstata se integra de dos términos, que es uno es apo y el otro es stasis. Apo es fuera de y stasis es lo establecido. Un apóstata es alguien que está fuera de lo establecido. ¿Lo establecido por quién? Pues por alguna línea de pensamiento, alguna religión. Si tú dejas de estar en eso establecido, entonces te conviertes en un apóstata. Un epícoros sería mejor definido como un apóstata, el que empieza a cuestionar la fe, lo que le enseñan, que empieza a contradecir y no está de acuerdo. Por tanto, hermanos y amigos, a mí me gustaría que revisáramos si existirá alguna posibilidad de que ser un apóstata sea algo positivo. ¿En qué contexto?
Si yo no hubiera sido un apóstata del cristianismo, yo no estaría estudiando ahorita la Torah. Me tendrían ahí cautivo, sujeto, diciéndome, tú no puedes contradecir al pastor, él sabe más que tú, él estudia más que tú, él tiene la autoridad de Dios, tú no eres nadie, cállate, ignorante, tonto, inútil, y así como te ofenden y te insultan, para que tú no te rebeles, para que tú les lleves tu dinero. Pienso que haber sido una apóstata del cristianismo a mí me sirvió para llegar a este conocimiento y ahora estar dialogando con ustedes. Por tanto, siendo honestos, existe la posibilidad de que un día yo me convierta en una apóstata del judaísmo, no lo sé, no tengo pensado, o sea, es más, ni siquiera me he integrado al judaísmo, ¿no? Para empezar. Pero, ya que estudio con maestros que sí eran judíos y que con muchas de sus ideas me identifico, no sé si llegue un punto en el que yo me salga de esto, me salga de lo establecido. Por el momento, estoy en aprendizaje, considero que pues, sus enseñanzas son mejores que las que yo tenía antes. Y no sé si un día mi mentalidad vaya a cambiar. Lo que yo tengo claro es que estoy buscando a Hashem y que esto de ser un apóstata, un epicoros, te lleva a la negación de Dios. Te lleva, en todo caso, porque dentro de los artículos que se hablan de los epicúreos, eh, como que se me está yendo la idea. Dicen que Samos, Epicuro, Epicuro de Samos, el promotor de esta doctrina, aunque él enseñaba a no temer a los dioses, algunos piensan que de todos modos sí creía en ellos. O sea, sí que hay que creer, sí existen los dioses, yo no puedo negarlo, pero no voy a vivir teniéndoles miedo, porque tenerles miedo a ellos es mi infelicidad y yo quiero ser feliz. Y la mayoría de la gente que cree en dioses es infeliz porque se la pasa todo el tiempo temiendo. Entonces, su concepto de felicidad implicaba no temer a nada. Y si en esa búsqueda se atravesaban los dioses, pues también hay que dejarles de temer a ellos. Pues ese es el punto clave ahí. Yo siento que si algunas enseñanzas del judaísmo, pues no las entiendo todavía o no las puedo practicar, eso no tiene que implicar que yo no tema a Dios o que yo no respete la Torah. Como dicen acá, llegaban al grado algunos judíos de decir que la Torah ni es inspirada, o sea, no proviene de Dios, son mentiras, y totalmente se descarriaban. Hay gente que me dice, pues es que tú eres un apóstata, tú ya no sigues el camino de Dios, pues si ahora estudio más la Torah que antes, la Biblia la estudio más ahora que antes, ¿cómo me puedes decir que me salí del camino de Dios? Por tanto, o sea, ¿para qué les comparto esto, hermanos? Porque cuando nos atacan, lo hacen así sin razonar lo que dicen, solamente para lastimarnos, para herirnos, para pisotearnos, y en realidad no entienden lo que estamos haciendo. Si yo me salgo de una doctrina, es porque a mí me está haciendo daño, me está limitando, eh, sí, no me está permitiendo crecer como ser humano. Y yo necesito quitarla para continuar avanzando hacia Dios. Pero es muy diferente esa actitud a cuando alguien dice, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero saber nada de sinagogas, ni de rabinos, ni de Torah, porque yo me quiero ir a adulterar, yo quiero pecar, yo quiero hacer lo malo, yo quiero robar, yo quiero violar mujeres, yo quiero ser un delincuente, ¿no? Fíjense qué diferencia tan grande. Uno se sale del cristianismo para estudiar la Torah y estar libre de esas enseñanzas que uno identifica como equivocadas, pero uno va en búsqueda de Dios. Y están los que van a negar la Torah, la religión, el temor a Dios, todo lo que tenga que ver con este conocimiento espiritual, para descarriarse e ir a pecar. Yo siento que ahí radica la gran diferencia. Ahí está la clave sobre este tema que estamos tratando.
Pues hay mucha gente que dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con el cristianismo, tengo mis dudas, veo muchas fallas, pero no me salgo porque me dirían que soy un apóstata, soy un hereje. Bueno, hasta aquí vamos entonces aclarando que la palabra epicoros encajaría más con un apóstata, alguien que se sale de lo establecido. Aquí dice, todos los que van hacia allá no retornan, y explicaron nuestros sabios que la palabra ella se refiere a la herejía. Entonces dice aquí, que es del tratado Abodázara 17a, dice so minut. Entonces ahí tenemos so minut, cabal al de Mishtahim. Aparece esa frase y yo identifico el término minut, que es el que utiliza el Rambam, entonces sí, para definir al hereje. No dice que esta es la apostasía como con la palabra epícoro, sino utiliza otro término. Seguimos, dice, ojalá que Dios en su misericordia abra una brecha debajo de su trono de gloria para permitir que se arrepientan plenamente todos los rebeldes de su pueblo Israel. Amén. Así sea su voluntad. Y ahí termina esta, esta breve lectura de Eliezer Papo acerca del tema de la herejía. Resumiendo, los que se apartan de la enseñanza de la Torá, los que la niegan, los que no se sujetan a los rabinos, los que los menosprecian, ellos son epicúreos. ¿Por qué? Porque se parecen a la filosofía griega, donde les decían que temer era un obstáculo para la felicidad. Entonces algunos, aunque si no lo aprendieron de la filosofía griega, llegaban a la misma conclusión. Yo no voy a temer al rabino, yo no tengo por qué estarle escuchando todo lo que dice ni aceptándolo. Tampoco tengo por qué hacerle caso a Moshe. Además, la Torah es un libro como cualquier otro, no tiene pues, nada de grandioso. Y empezar a restarle importancia a todo eso, lo definían como un epicuro. Ahora sí, vamos con el Rambam, que él es un poquito más preciso, o tiene una forma de, es lo que siempre se le reconoce a él, que era como Aristóteles. Que Aristóteles, para lograr un mejor conocimiento, clasificaba las cosas y a cada una les designaba un nombre, por categorías, por clases, por géneros, y todo eso surgió con Aristóteles. Y el Rambam es parecido, es más, trata de ser más preciso en la aplicación de las palabras. Tenemos en las leyes de la Teshuvah, estamos en el Mishneh Torah, en el Sefer Amadá, el libro del conocimiento, el primer libro de todo este compendio que hizo el Talmud, las tradiciones. En el capítulo 3 son las leyes del arrepentimiento, leyes de Teshuvah. En el inciso 7 de este capítulo 3 dice minim, herejes. Y aquí nos va a decir las características de lo que sí es un hereje. Y no está utilizando esa palabra que tenemos en la pantalla, que es epicoros. La palabra herejía tiene otro significado, o proviene del hebreo y tiene otras implicaciones. Comenzamos y dice, hay 5 tipos de personas que son denominadas herejes. Número 1, el que dice que no existe Hashem y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. Ahí está. Un hereje, un minim, es alguien que está negando a Dios. El epicoros no lo niega, sino dice, yo no lo voy a tener miedo, sí existe, pero a mí no me importa lo que haga y lo que diga. No me interesa sus leyes, pero sí existe Dios. Y el minim sí está negando que exista un ser superior. Número 2, el que dice que hay quien lo dirige, pero que son 2 o más. Aquí se modifica un poco pues la idea, porque dice, hay otra versión de los minim, de los herejes, que sí reconocen existencias superiores, pero son varios. Entonces esto ya sería como politeísmo. Para el Rambam, esto también es herejía. Identificar varios dioses. 3, el que dice que hay un amo,
pero que tiene cuerpo e imagen. Otro, gente que cree en Dios, pero que dice que es humano, o que es un objeto, que es algo físico. Para el Rambam, eso es herejía. Número 4, el que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Otra cosa que identifica el Rambam es un hereje, pues sí, sí existe Hashem, ¿no? Pero hay otro Dios más grande que el Hashem de los israelitas. Para él también ese es un hereje. El número 5, y así también el que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Leyes relativas a la idolatría 1.1. Cada uno de estos 5 es un hereje. El Rambam, que es anterior a Eliezer Papu, identifica estos puntos. El que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Eso es un hereje, eso es alguien que yo principalmente lo definiría así. Estas conductas están en contra del judaísmo, que van en contra de las bases del judaísmo. Hay un solo Dios, y acá te dicen, no hay ningún Dios. O sí hay, pero son varios dioses. O existe un Dios, pero yo no tengo relación con él, yo le pido a través de un intercesor. Mi relación con Dios, si existe, es a través de un intercesor. Y la otra es, pues sí existe ese tal Hashem de los israelitas, pero yo sé que hay otro Dios más grande que él. Esos 5 aspectos son contradictorios ante los fundamentos del judaísmo. Y eso los pone el Rambam como herejía, minim. Como dice acá, minut, en la cita de Abodazara. Tratado Abodazara 17a. Ahora sí viene la definición de apicorsim. Así lo traducen aquí en esta edición Moaj, editorial Moaj del Mishneh Torah, pero ya vimos que es epicoros. Epicorsim, de hecho aquí en la parte en hebreo sí dice epicorosim. Este es el inciso 8. Hay 3 tipos de personas que son denominados epicorsim. Número 1, el que dice que no existe la profecía en absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue del Creador al ser humano. Pues un epicoros dice que no hay profecía. ¿Y esto en qué se traduce? Ahorita leíamos lo que dice Eliezer Papo, es que no creen en la Torah, niegan la Torah. Dicen que no viene de Moshe, que todo eso, porque su razonamiento es anterior. Incluso ellos dirían que Dios no se comunica con los humanos, porque la profecía es eso, un mensaje que Dios envía a un hombre que es profeta. Él recibe ese mensaje y a su vez él lo transmite a otro grupo de personas, a un grupo de personas. Según el Rambam, características de un epicoros es alguien que no reconoce la profecía. Número 2, el que niega la profecía de Moshe Rabén. Ahí está. ¿Por qué menosprecian la Torah? ¿Y por qué menosprecian los rabinos y todo lo que ellos digan? Pues porque consideran que la propia profecía de Moshe, pues no es una revelación. Él es un maestro que enseñó algo y ya, pero no significa para un epícoros que eso sea profecía, un mensaje de Dios a través de Moshe. Número 3, el que dice que el creador no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos 3 es un epícoros. Era característico de la filosofía griega, por eso yo creo que lo está encajonando aquí, o encajando aquí, que ellos decían, pues los dioses existen, pero ellos viven en su mundo de dioses, interactuando entre ellos. Y a veces otros dioses menores son los que interactúan con los humanos. Y si los dioses de arriba llegan a interactuar, es para castigarlos por su maldad. Pero había otros pensamientos que decían, los dioses están ellos en su dimensión, crearon a los humanos, pero no les importa, los abandonan a su suerte. Dice el Rambam, ese pensamiento es de un epícoros.
¿Ya vieron cómo hay una diferencia? La herejía va más, el minut, va más en contra de las bases del judaísmo. Y el epicoros es cuando, o sea, sí va contra concepto del judaísmo. Igual podríamos ir contra temas fundamentales como la profecía, pero viene de un razonamiento más de tipo filosófico. Y dentro de este apartado número 8, que es de los epicorsim, ¿no? Epicoros, hay tres tipos de negadores de la Torah. Fíjense, hasta hay tres formas de negar la Torah. Quien dice que la Torah no proviene de Hashem, aunque solo diga sobre un versículo o una palabra que Moshe lo dijo por su propia cuenta y no por Hashem, es un negador de la Torah. Entonces, eh, vean, ¿no? Como en el judaísmo, maestros como el Rambam eh, plantearon su enseñanza para defender su fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y amigos, seamos sinceros, no digo que lo publiquen aquí, hemos tenido dudas acerca de la Torah y nos hemos preguntado si eso que dice ahí es verdad? Como cuando se abrió el mar, el Yam Suf, para que los israelitas pasaran, o que si se fue Elías en un torbellino, fue arrebatado, fue tomado. Y Eliseo con el manto de Elías golpeó el Jordán y se abrió, el río Jordán. Y todas esas escenas que son de tipo fantástico, le cuesta a la mente creerlas, aceptarlas. Y decir eso lo escribió en realidad, o sea, porque es una verdad, o es parte de un relato ficticio que nos enseña o nos transmite un aprendizaje espiritual. Para un judío como el Rambam, todo lo que dice la Torah es verdad y no hay que poner en tela de juicio nada. Cuando volteamos a ver a los académicos modernos, todos ellos serían negadores de la Torah, porque hablan de que la Torah fue escrita en diferentes fases, que tiene varias capas, que tiene varios redactores, que no la escribió Moshe, le escribieron pues gente de épocas posteriores para darle una identidad religiosa a los israelitas, que algo de eso pudo haberles enseñado a Moshe, dado caso de que haya existido. Pero todo lo demás lo rellenaron los levitas o los escribas de épocas posteriores. Ellos serían negadores de la Torah. Número dos, asimismo, el que niega la tradición, la Torah oral, o niega a los sabios, como hicieron Sadoc y Baitos, que explicaban la Torah de acuerdo a su propio parecer, contrariando las enseñanzas de los sabios. ¿Ya ven? Esto también se parece a lo que hacían los epicúreos, ¿no? Contradecir lo que decían otros filósofos anteriores a ellos. Y decir, eso de la Torah oral pues, es una farsa, es una bobada, yo no voy a creer en eso, son puros chismes, qué tradición ni qué nada. Eso no proviene de Dios. Sabemos que el judaísmo trata prácticamente a la par la Torah, la tradición escrita con la tradición oral. ¿Y qué es lo que vemos en los grupos, bueno, con los que yo tengo más contacto, que son los mesiánicos? Ellos dicen que la tradición oral, que eso ellos no se sujetan, que eso no es de Dios, que ahí los rabinos estaban mal, que enseñan erróneamente y que eso no lo van a acatar de ninguna manera. Bueno, la tradición oral, por lo que está diciendo el Rambam, parece que ha sufrido ataques desde épocas muy antiguas. Siempre hubo gente, y no mesiánico, gente que viene de fuera, sino de adentro del judaísmo, que no la creían. O si la llegaban a aceptar, la interpretaban como ellos querían. Y dice el Rambam, eso tampoco se puede hacer. Que yo agarre el libro de Sanedrin, texto, y que yo les dé la interpretación que a mí se me antoje. Eso tampoco se puede hacer. Mencionan a un tal Sadok y Baitos. Número 3, quien dice que el creador cambió cierto precepto por otro y ya ha anulado la Torah, por más que reconozca que provino de Hashem, como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Este es pues tema de debate que se enseña en el cristianismo.
que pues el pacto que Dios hizo con los judíos, que todo lo que viene en el Antiguo Testamento, eso ya pasó, que sí lo dijo Dios, pero que ahora Dios trajo un evangelio, una cosa diferente, y que ahora puso a sus apóstoles, envió a Jesús para que ellos enseñaran algo mejor que la Torah, porque la Torah no salva, la Torah no sirve de nada, nada más trae maldición, lleva a la gente al fracaso y a la muerte, y solamente Jesús lleva a la gente a la vida, al éxito, a la salvación, etcétera, etcétera. Por eso acá menciona a los católicos. ¿Por qué? Dice, quien dice que el Creador cambió cierto precepto por otro y ya ha anulado la Torah, por más que reconozca que provino de Hashem, como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Le pudieron haber dicho al Rambam, pues nosotros no decimos que la Torah no tenga origen divino. Nosotros sí creemos en Dios, en el Dios de Israel, Jehová, ¿no? Como ellos le llaman, o Yahvé. No negamos la divinidad de la Torah, pero también afirmamos que esa Torah ya Dios la dejó invalidada, que ahora Dios trajo un nuevo pacto, un evangelio, unas buenas nuevas, y que ahora esto es lo que Dios está haciendo. Eso de atrás ya pasó. Dice el Rambam, eso no se puede hacer. Eso es parte de los negadores de la Torah. Un epicoros que se pone en contra de las enseñanzas, que critica, que cuestiona, que no se sujeta. Cada uno de estos tres niega la Torah. Después viene otro tema que dice Meshumad, apóstata. Otro término, yo les decía hace unos momentos que epicoros encajaba mejor como un apóstata. Pero aquí en esta traducción hay otro término que dice Meshumad, el cual traducen al español como apóstata. Vamos a leer un poco para informarnos, porque este es el objetivo de este canal, de nuestras lecturas, informarnos, conocer. Estas definiciones no se nos van a quedar a la primera vez que la leamos, las tenemos que analizar. Dice aquí, hay dos tipos de apóstatas, el apóstata en relación a una transgresión específica y el apóstata en relación a toda la Torah. El apóstata en relación a una sola transgresión es el que se empecina en cometer una transgresión deliberadamente, por lo cual se hizo conocido y se acostumbró a cometerla. Incluso si se trata de las transgresiones más leves. Por ejemplo, que siempre viste shatnez, una ropa mezclada de lana y lino. O se corta el cabello de las sienes, peot, y es como si fuera que para él este precepto ha quedado abolido del mundo. Este es un apóstata en relación a ello. Si lo hace para causar la ira divina, pero si lo hace solo por su propio placer, no entra en esta categoría. Número dos, el apóstata en relación a toda la Torá es, por ejemplo, quien se vuelve a la religión de los gentiles cuando decreten una persecución religiosa en la que se prohíbe cumplir la Torá o alguno de sus preceptos. Se apegue a ellos y diga, ¿de qué sirve apegarse a Israel si son bajos y perseguidos? Conviene aferrarse a estos que tienen mano fuerte. Aparentemente esta persona entraría en la categoría de los herejes, que su transgresión es peor que la de los apóstatas. Pero en realidad, a diferencia del hereje, él no cree en la religión a la cual se está convirtiendo. Solo se vuelve a ellos y se comporta como ellos para no ser perseguido. Y aquí que este es considerado un apóstata en relación a toda la Torah. Entonces, como se darán cuenta, según la conducta de las personas y el contexto en el cual lo hacían, eso da origen a diversos términos para poder definirlos. Había judíos que se sentían, bueno, eran amenazados por el cristianismo y para no ser asesinados o perseguidos, se comportaban como cristianos. No porque creían en el cristianismo, sino por, nada más para salvar su vida. Es lo que está diciendo acá. Pero hay otros que sí dejaban el judaísmo, que se hacían herejes porque creían en lo que enseñaban otras religiones. Lo creían y lo practicaban. Pues voluntariamente y conscientemente. Y bueno, amigos, aquí terminaríamos nuestro breve análisis sobre esta palabra, la herejía. Como les digo,
Es un tema que hay que repasar, los diversos significados. Aprendimos el del Pele Yoetz, retomado del Talmud Sanedrín. Se dice que un epicoros no va a ir al mundo por venir. ¿Por qué? Porque estos dicen con desdén, con desprecio, estos rabinos, o el que dice qué provecho tenemos de los rabinos, si estudiaron, estudiaron para ellos, o el que desprecia a los sabios, o aquel que menosprecia a su prójimo delante de un sabio. Bueno, él se enfocó en esto, en menospreciar a los líderes, a los rabinos, a los maestros, minimizarlos. Para él eso era epicoros. Una herejía era una forma contradictoria, semejante a las doctrinas griegas, que todo cuestionaban, que no le daban importancia, que decían yo busco mi felicidad y si este rabino me está poniendo trabas, me está diciendo que haga estos mandamientos y a mí no me hacen feliz, pues fuera. En eso se enfoca Peleyoetz. Y el Rambam es más específico, le va a casos de negación de Dios, negación de la Torá, negación de la profecía, y el Epicoros, pues el que contradice, el que se va más en contra de la profecía, y el otro, la herejía, que va en contra de Dios. Bueno, espero que este tema no nos cause confusión. Tal vez en algunas ocasiones a todos nos han llamado herejes, apóstatas. Lo importante es estudiar, amigos, y continuar nuestra búsqueda de Hashem. Lo que podamos aprender de los rabinos, hay que recibirlo bien. Si no podemos comprender sus enseñanzas, no expresemos malas palabras contra ellos. Incluso aunque fuera evidente para nosotros que están haciendo un error, una equivocación, porque son humanos y se pueden equivocar, tratemos de respetarlos y no avergonzarlos. Y más que para evitar ser clasificados como herejes, pues porque no es una conducta digna de estar insultando a cualquier persona o burlándonos de ellos cuando cometen errores. Entonces, nada más por esa sencilla razón, respetemos a estos rabinos. Y ya si usted lo hace porque es que yo quiero ir al mundo por venir y si ellos decretaron que por burlarme de ellos o menospreciarlos no voy a ir, pues lo voy a respetar. Eso ya es decisión de usted. Pero por ética, por respeto, no lo hagamos. Aunque no compartamos sus ideas. El hecho de no compartirlas no significa que vamos a estarnos burlando de ellos o menospreciándolos o insultándolos como muchos sí hacen, diciendo cosas inadecuadas nada más porque están en contra de la creencia que determinados grupos modernos tienen acerca de la Torah. Y como los rabinos no las aceptan y no son compatibles con ellos, los empiezan a menospreciar y a difamar. Eso no está correcto. Pues aquí lo dejamos. Gracias por su atención, amigos. Espero haberles transmitido algo positivo. Que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.